Vamos al texto bíblico. Como les dije la primera noche, no nos va a dar tiempo para analizar toda la epístola de Judas. Yo tengo 12 mensajes y voy a predicar solamente 6, así que voy a correr un poco. Vamos a leer a partir del versículo 5, dice así: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Primer ejemplo son los que murieron en el desierto y no pudieron entrar a Canaán. El primer ejemplo de aquellos que no quisieron aceptar el poder transformador de la gracia. Segundo ejemplo, versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. El segundo ejemplo de gente que no aprovechó el poder transformador de la gracia son los ángeles. El otro día alguien me decía, para los ángeles no había gracia, porque la gracia apareció después del pecado. ¿Quién te dijo eso? La gracia es eterna, porque es el fruto de la misericordia divina, del amor divino, y Dios es eterno, su amor es eterno, su gracia es eterna. El plan de la salvación, que tiene como centro la gracia de Dios, había sido establecido desde antes de la fundación del mundo. ¿De dónde sacas la idea de que para los ángeles no había gracia? ¿De dónde sacas la idea de que Adán y Eva se salvaban por la obediencia y no por gracia? ¿De dónde sacas la idea de que el pueblo de Israel se salvaba por obras y no por gracia, si todos los días sacrificaban un corderito que era símbolo de la gracia? Pero en este versículo 6 hay un misterio. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Esto da a entender que los ángeles, desde que pecaron, están guardados en una cárcel de oscuridad eterna, esperando el día del juicio. Y aquí nos metemos en otro problema, porque si esto es verdad, ¿cómo es que los ángeles malos nos tientan hoy? ¿Cómo es que los ángeles malos intervienen hoy? ¿Cómo es que los ángeles malos aparecen hoy en formas de espíritu, tomando posesión de personas? En fin, si están guardados en prisiones eternas, en cuevas oscuras, ¿cómo es que los ángeles malos caminan hoy? Bueno, vamos a explicar eso un poco más adelante. El versículo 7 presenta el tercer ejemplo de gente que no aceptó el poder transformador de la gracia. Dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera de aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Aquí hay otro misterio, el fuego eterno. Pues vamos a tratar de explicar todo esto. No nos olvidemos que el tema central del libro de Judas, aunque él dijo que quería explicar el tema de la salvación, pero después se puso a hablar contra las herejías, contra las distorsiones de la salvación, de todos modos el tema central del libro es la salvación, porque el tema central de la Biblia es la salvación. Todo lo demás en la Biblia gira en torno de la salvación. Cuando tú te sales del tema central de la salvación y comienzas a estudiar temas periféricos, estás mal. Cualquier tema periférico que tú estudies, lo tienes que estudiar a la luz del tema central de la Biblia, que es el tema de la salvación.
Y no hay salvación sin Cristo. Por lo tanto, el principio, el medio y el fin del mensaje tiene que ser Cristo. Y jamás te atrevas a decir que porque se predica Cristo, 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 estás predicando gracia barata. Porque no existe gracia barata. Porque la gracia se expresó a raudales de sangre en la cruz del Calvario, sangre preciosa del unigénito Hijo de Dios. Eso no es barato. Jamás te atrevas a decir que enaltecer el Evangelio, predicar la salvación en Cristo, levantar a Jesús, es predicar gracia barata. Primero, no existe gracia barata. En segundo lugar, ay de nos si Cristo no hubiera muerto en la cruz del Calvario. Toda nuestra vida gira en torno de eso. Nuestra redención, nuestra salvación gira en torno de la cruz de Cristo. Pero Judas dice que había gente que aprovechándose de eso, en el primer siglo entró enseñando, bueno, ya que Cristo nos salva, ya que su amor es grande y maravilloso, ¿para qué dejar la vida de pecado? Y esa era una distorsión del tema maravilloso y sublime de la gracia. Porque, querido, anoche lo dije y lo repito hoy, la gracia no es permiso para continuar pecando. Si Cristo tiene poder para salvarte, para perdonarte, claro que tiene poder para transformarte. No hay nada en tu vida. No conozco las luchas de tu corazón, no conozco las luchas que tú a solas enfrentas con las fuerzas demoníacas, pero no hay nada en tu vida que Dios no pueda limpiar, que Dios no pueda transformar. La gracia de Cristo no viene para pasarte la mano por la cabeza y decir, pobrecito, yo te comprendo, sigue pecando, jamás. La gracia de Cristo llega a tu vida para transformarte, para hacerte una nueva criatura. Pero pastor, yo no tengo fuerzas. Es justamente que por eso tu transformación depende de la gracia, no por tus fuerzas, porque tú nunca vas a tener fuerzas. No trates de cumplir, de guardar, de seguir, de obedecer por tus propias fuerzas, porque nunca vas a poder hacerlo. Ahora, en esta mañana, Judas presenta 3 ejemplos de personas que no aceptaron el poder transformador de la gracia. Yo me voy a detener primero en los 2 últimos y después voy al primero. Los ángeles son el típico ejemplo de seres que se rebelaron contra la gracia. ¿Y cómo se rebela alguien contra la gracia? Cuando te sientes con el derecho de merecer algo. Porque la palabra gracia viene de la palabra gratis. Gratis, no pagas nada, no haces nada, es gratis. Pero cuando Lucifer abrigó en su corazón la idea de que yo también tengo derecho de sentarme en el trono, estaba rechazando la gracia. Él no tenía siquiera derecho de vivir, mucho menos de sentarse en el trono. La vida es gracia, respiras por gracia,
comes por gracia, la lluvia cae por gracia, el día amanece por gracia. Gracia. No tenemos derecho. Pero Lucifer y sus ángeles rebeldes se sintieron con el derecho. No pienses que, oh querido, no pienses que porque cumples, porque guardas, porque sigues, tienes derecho a la salvación. Porque si tienes derecho de la salvación, pues ya no existe gracia. Tu salvación ya es por derecho, ya no es por gracia. Ni tú ni yo tenemos derecho a nada, somos salvos únicamente por la gracia. Y para enseñarnos esto, a veces Dios permite que tú caigas al fondo del pozo, que te hundas en la arena movediza del pecado, que la propia vida te lleve a un rincón, a tragar polvo, comer tierra, para entender que tú no tienes derecho y que si serás salvo y finalmente heredarás el reino de los cielos es únicamente por gracia. Pero los ángeles se sintieron con derecho de y rechazaron la gracia, distorsionaron la gracia. Y ahora viene el texto complicado y dice que por ese hecho Dios los encerró en cuevas profundas eternamente esperando el día del juicio. Ahora vamos a entender una cosa, queridos. Dios usó a los escritores bíblicos con sus características, con su lenguaje, con su manera de hablar, con su manera de decir las cosas. Eso es lo maravilloso de Dios, que Dios respeta al escritor bíblico. En la Biblia encontramos muchos estilos de escritura. Un David, que es un poeta y escribe con figuras lindas, apelando mucho a la naturaleza, a las cosas bellas, porque corazón de poeta, naturaleza de poeta. En la Biblia encontramos a un Amós, agricultor, que escribe sin belleza ninguna, pero es un instrumento en las manos de Dios. Encontramos a un estadista como Moisés, que registra detalles, como Josué, que registra detalles, estilos. Y en la Biblia también hay muchas figuras de lenguaje. ¿Qué cosa es una figura de lenguaje? No me voy a poner a darles una clase de literatura, pero a veces llegas a la casa cansado y le dices a la esposa, querida, por favor, sírveme el almuerzo que estoy muerto de hambre. Ahora, si estás muerto de hambre, ¿para qué vas a comer? Ya estás muerto. No, pero es que no estoy muerto. Pues acabas de decir que estás muerto. No, pero es que no estoy diciendo que estoy muerto. Entonces, ¿qué es lo que estás diciendo? Que estoy con mucho hambre. Pero usaste una figura de lenguaje, estoy muerto de hambre. Pues con los escritores bíblicos era la misma cosa. Ellos también usaban figuras de lenguaje. Entonces viene la otra inquietud. ¿Y cuando yo sé que el escritor bíblico está usando una figura de lenguaje o cuando está hablando de la realidad? Es fácil. Cada versículo de la Biblia se explica a la luz de los otros versículos de la Biblia. Y este texto es simple. Hay muchos textos en la Biblia que te prueban que los ángeles malos están en acción en estos momentos. Los ángeles malos están en acción. En el momento que estábamos orando, huyeron despavoridos de aquí. Sintieron que la oración terminó, ya volvieron. Están por ahí metidos, tú no los ves. En la hora del llamado, cuando el Espíritu de Dios trabaja en tu corazón llamándote, ellos también están en tu oído soplándote. No te comprometas, no vayas. Por eso en la hora del llamado, en cada reunión evangelística hay una lucha entre el bien y el mal. El Espíritu Santo de un lado llamándote y los ángeles malos distrayéndote de otro lado. Ahora no vamos a exagerar las cosas porque no aquí.
por ahí en algún lugar, yo siempre les digo a los encargados del sonido, colóquenme pilas nuevas para cada reunión. Colóquenme pilas nuevas para cada reunión. Y un día en la hora del llamado, justamente en la hora más delicada, se acaban las pilas. Y cuando yo salgo me dan la explicación. Dice, el diablo se metió. Yo le pregunté, ¿cambiaste las pilas? No. Entonces, ¿qué culpa le echas al diablo? Cambia las pilas. Coloca pilas nuevas. Y que nosotros también ya todo le echamos la culpa al diablo de nuestras negligencias, de nuestras decisiones equivocadas. Ahora, no podemos negar que ellos están actuando, que ellos están en acción, que ellos aparecen en formas de seres extraterrestres, en forma de espíritus de muertos, que ellos muchas veces toman posesión de las personas y no las quieren soltar. Yo cuántas veces en reuniones de evangelismo he sentido personas que han sido poseídas por el demonio. Una noche estábamos para bautizar a una persona y el diablo tomó posesión de la persona en el tanque del bautismo y él agarró al pastor y lo bautizó al propio pastor con tanta fuerza descomunal, demoníaca. Ahora, si están prisioneros en cuevas de oscuridad eterna, ¿cuál fue el diablo que casi lo ahoga al pastor en la piscina? Ah, pues ahí está una figura de lenguaje que el escritor está usando. Finalmente, los demonios serán juzgados y las consecuencias de no haber aceptado el poder transformador de la gracia, las consecuencias de haber rechazado la gracia serán eternas. Eso es lo que el escritor bíblico está diciendo. El segundo ejemplo que menciona ahí es el ejemplo de Sodoma y Gomorra. El típico ejemplo de que Dios es amor, Dios no me va a juzgar porque yo tengo esta tendencia, entonces Dios me va a entender. Oh querido, todos los seres humanos nacemos con tendencias al pecado. Unos para ser orgullosos, otros para ser mentirosos, otros tendencia para ser vanidosos, otros tendencia para el alcoholismo, dependiendo de la herencia genética que reciben, tendencias para ser asesinos, hombres violentos, y otros tendencias para sentir atracción por personas del mismo sexo, tendencias. Pero aquí es que se manifiesta el poder transformador de la gracia. La tendencia no es argumento para que digas, Dios me va a entender. Oh querido, Dios te entiende. Dios entiende tus luchas. Dios entiende tus noches de lágrima, de dolor. Dios entiende las veces que te arrodillas y le pides perdón y le dices, Señor, transforma mi vida. Dios te entiende, pero Dios no acepta la actitud pecaminosa, porque la gracia de Cristo se derramó a raudales en la cruz, no solo para traerte perdón, sino para traerte transformación. Hay poder en el Señor Jesucristo, hay poder en el Evangelio, hay poder en la gracia. Tú no tienes derecho de salir derrotado, de sentirte prisionero para siempre, de sentir que no puedes. Tal vez no hayas podido hasta hoy, pero ve a Jesucristo, clama por el poder transformador de su gracia y tú vas a ver lo que va a suceder en tu vida. En Sodoma y Gomorra la gente jugó con la gracia de Dios. La gente pensó que la gracia maravillosa de Dios, el amor, la misericordia divina, iba a justificar sus pecados. ¿Y qué sucede? El texto bíblico usa otra figura. Dice que por eso, voy a leer el versículo 7, como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que los ángeles, que se habían revelado con la gracia, habiendo fornicado ahora e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos por ejemplo. ¿Ejemplo de qué? Ejemplo del que rechaza la gracia y ejemplo del resultado
de rechazar la gracia. Fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Hay mucha gente que lleva al pie de la letra literalmente este fuego eterno y piensan que cuando Dios venga y haga caer el fuego, ese será fuego eterno que arderá por los siglos de los siglos. Tú puedes imaginar a un Dios de amor, a un Dios de misericordia, viendo a los seres humanos quemarse por los siglos de los siglos. Es decir, están en el fuego, no mueren, pero siguen ardiendo, ardiendo, ardiendo por toda la eternidad. ¿Qué amor es ese? Ahora, hay gente que dice, pero la palabra de Dios lo dice. Sí, la palabra de Dios lo dice. Pero ahora yo te hago una pregunta. Dice ahí como Sodoma y Gomorra, que recibieron el castigo del fuego eterno. ¿Sodoma y Gomorra continúan ardiendo hasta hoy? Y si no están ardiendo hasta hoy, entonces Dios miente. Entonces la palabra de Dios está equivocada, porque dice que Sodoma y Gomorra, como resultado de rechazar la gracia, recibieron el castigo ardiendo con fuego eterno. Cuando la Biblia usa la expresión fuego eterno, vuelvo a repetir, cuando encuentras duda de un texto bíblico, tienes que leer todos los textos bíblicos que hablan del tema, para entender que tal vez el escritor bíblico en una parte no esté usando una figura de lenguaje. Y es realmente de eso que se trata. Cuando el escritor bíblico usa la expresión fuego eterno, no está hablando de un fuego que va a arder por los siglos de los siglos. Está hablando de las consecuencias eternas. El pecado va a acabar para siempre. El pecado no se va a levantar por segunda vez. El sufrimiento, el dolor y la muerte van a tener un punto final. Todo lo que te hace sufrir hoy, todo lo que trae dolor a tu vida, todo lo que te hace llorar, va a tener un punto final. Las consecuencias son eternas. Se acabará. Hoy día estamos peregrinando en el desierto, esperando llegar a la tierra prometida, donde no habrá más dolor, ni muerte, ni sufrimiento, ni angustia. Y este es justamente el primer ejemplo que Judas presenta como aquellos que rechazaron la gracia. El ejemplo del pueblo de Israel, que fue libertado de Egipto por gracia. ¿Qué hicieron ellos? Dios lo hizo todo. Dios tocó el corazón de Faraón. Dios hizo caer las plagas. ¿Qué era el pueblo de Israel sino un bando de albañiles, de constructores, de pastores? ¿Qué armas tenían para poder libertarse del poder opresor de Egipto? Uno de los grandes poderes militares de aquella época. ¿Qué hicieron ellos? Dios lo hizo todo. Fueron rescatados por gracia, fueron libertados por gracia. Egipto es el símbolo del poder opresor del pecado. No haces nada para ser salvo, Cristo lo hace todo. Fuimos salvos por gracia, no hicimos nada. Tuvieron un comienzo maravilloso, creyeron en la palabra redentora de Jesucristo. La noche antes de salir de Egipto, cada familia sacrificó un cordero. Cada familia manchó el dintel de la puerta con la sangre de ese cordero. Esa sangre era el símbolo de la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracia, gracia abundante, gracia perdonadora, gracia transformadora. Pero en el camino del desierto, y nosotros que un día fuimos libertados del poder opresor del pecado, y que estamos en dirección de Canaán celestial, a veces tenemos un principio de jornada extraordinario, lleno de gracia. Una noche como esta entras aquí y te encuentras con Jesús y le entregas la vida. Pero después
En el duro caminar del desierto te olvidas de la gracia. Y te comienzas a perder en los detalles periféricos de tradiciones y costumbres. Y te olvidas de la gracia maravillosa de Cristo. Ese pueblo que se perdió, ese pueblo que no entró a Canaán, porque ustedes saben que cuando salieron de Egipto en 2 años llegaron a los límites de la ciudad, a los límites de la ciudad de la promesa. 2 años. Pero no creyeron, les faltó fe, se perdieron y se quedaron vagando 38 años por el desierto, hasta que toda aquella generación incrédula de la gracia muriera. Solo Josué y Caleb se salvaron de aquella generación y entraron con la nueva generación. ¿Cuál fue el problema de ellos? Incredulidad. Voy a leerles el texto, dice: mas quiero recordaros ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, salvación, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿Sabes que el pecado de ellos no fue? Claro que hicieron tonterías, porque el resultado de no creer es hacer tonterías como la más grande tontería de Cades Barnea. Bien antes de entrar a la tierra prometida. Pero el pecado básico que dio origen a todos los otros pecados fue la falta de fe, creer. Ellos no creyeron. Y la vida cristiana, mi amado, no es por lógica, es por fe. Hay cosas en tu vida que Dios no te va a explicar. ¿Por qué perdiste el brazo cuando eras un niño? Dios no te lo va a explicar. ¿Por qué tu hijo de 3 años está con leucemia? Dios no te va a explicar. ¿Por qué si andaste y caminaste en los caminos de Dios toda tu vida, ahora con 40 años estás con cáncer? Dios no te lo va a explicar. Si Dios te explicara las cosas, la vida cristiana sería por lógica y no por fe. Pero la vida cristiana no es por lógica, es por fe. Tienes que aprender a confiar, a creer. A creer. Dios nunca te llevará a un lugar donde su gracia maravillosa no te acompañe. El pueblo de Israel en el desierto no creyó. Mi pregunta esta mañana para ti es: ¿tú crees? ¿Has creído en el Evangelio? ¿Crees en el Señor Jesucristo? ¿Crees en el poder transformador de la gracia? Interesante que Santiago escribe y dice así: ¿tú crees? El otro día alguien me dijo: pastor, el diablo es ateo, ¿no es cierto? Le digo: ¿por qué? Porque el diablo no debe creer en Dios. Estás equivocado, querido. El diablo no es ateo, el diablo es creyente. Santiago dice: ¿tú crees en Dios? ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien en creer en Dios. Pero quiero que sepas que los demonios también creen. El diablo cree. Y el diablo estudia la Biblia. ¿Te acuerdas cuando tentó al Señor Jesucristo en el desierto? Fue con la Biblia abierta. Y yo me atrevo a decirte esta mañana que el diablo conoce la Biblia mejor que algunos que están esta mañana aquí. Porque el diablo fue a Jesús con la Biblia abierta y le dice así: no solo de pan, no, si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se transformen en pan. Y usó un versículo bíblico. Si eres hijo de Dios, arrójate desde aquí, porque está escrito: a sus ángeles mandará. Él se sabía todo de memoria. Y yo te pregunto: ¿dónde está ese texto en el Antiguo Testamento? Hay mucha gente que no me va a saber responder, pero el diablo lo tenía en la punta de la lengua. Entonces el diablo es creyente. El diablo cree en Dios. El diablo conoce la palabra de Dios. ¿Cuál es el problema con el diablo entonces? Ahí está el problema de la fe. ¿Qué cosa es fe? Fe no es mover la cabeza.
Fe no es decir sí. La fe opera. La fe no es levantar las manos al cielo y cantar con los ojos cerrados y llorar. Eso no es fe. Fe es más que eso. Y te voy a contar una historia que tú ya debes saber. Dicen que en el Catarata del Niágara apareció un equilibrista con varios días de promoción, de propaganda, anunciando que él iba a atravesar las cataratas con una vara en la mano encima de un alambre. Y pues el día de la actuación la gente estaba ahí desde horas tempranas. Y él hizo una pregunta: ¿cuántos de ustedes creen que yo voy a pasar? Y nadie levantó la mano. Y entonces él se molestó y le dijo: entonces, ¿para qué han venido ustedes? Para verme morir. Entonces un viejito levantó la mano tímidamente y dijo: señor, no se sienta triste, yo creo. ¿A usted cree? Sí, yo creo. ¿Cree que voy a pasar aquí sin sufrir accidentes? Sí, yo creo. Entonces venga, yo lo voy a llevar en mis hombros. Y ahí el viejito dio un paso atrás y dijo: no, señor, ahí no. Pues ese es el creer del diablo. Yo creo. Pero el creer bíblico no es palabra. El creer bíblico es: yo creo y voy. Yo creo y salgo. Yo creo y me entrego. No es yo creo. Yo creo y tomo la decisión. Por eso Jesús en Marcos 16:16 dice: el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Porque en la Biblia el creer está relacionado con el ser bautizado. En la Biblia no hay creer sin ser bautizado. Y no hay bautismo sin creer. Creer y ser bautizado es la misma cosa bíblicamente. El que creyere y fuere bautizado. ¿Tú crees en el Señor Jesucristo? Entonces, ¿qué impide que seas bautizado? ¿Tú crees en el poder transformador de Cristo? Entonces, ¿qué impide que tomes la decisión? Hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de decisión. Oh, querido, Jesús te ama. Jesús tiene un plan extraordinario para tu vida. Y esta mañana yo una vez más voy a hacer una invitación para que te entregues a Jesús a través del santo bautismo. No necesariamente hoy, pero que tomes la decisión de decirle a Jesús: Señor, yo creo y me voy a preparar para el bautismo. Y que luego que puedas, pues te bautices.